Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de principios fundamentales del PLO. Como ya sabrás, en esta serie de vídeos estamos tratando todos los factores más importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de jugar Podlimit o Maja. Esta serie de vídeos está enfocado para jugadores que se inician en el PLO, pero creo que también es muy importante recordar todos estos conceptos para aquellos jugadores que ya llevan un tiempo, ya que son de vital importancia. En este vídeo en concreto vamos a tratar de cuáles son los factores que debemos de tener siempre antes de tomar una decisión preflop. Este vídeo está estrechamente ligado con el vídeo anterior en el que vimos cuáles eran los factores que iban a determinar la fuerza de nuestra mano preflop. Con el vídeo anterior y con este ya vas a tener a tu disposición todos los factores que debes de tener en cuenta antes de decidir si hacer con tu mano fold, call o raise en una situación determinada antes de flop. Por tanto, como acabo de comentar, en este vídeo vamos a ver aquellos factores que siempre debemos de tener en cuenta a la hora de tomar una decisión antes del flop. Estos factores, en conjunto con los factores que determinan la fuerza de nuestra mano, que son los que hemos visto en el vídeo anterior, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas, ya que va estrechamente ligado a los factores que vamos a ver ahora, va a determinar nuestra acción antes del flop. Por tanto, al comenzar una mano en Podlimit o Maja, antes de decidir si vamos a subir con nuestra mano, es decir, hacer raise, si vamos a pagar o hacer call, o si nos vamos a tirar, deberemos valorar los siguientes factores. Primero, el número de oponentes, pues cuántos oponentes han empezado la mano. Es decir, si estamos jugando, por ejemplo, online, una mesa de 6 jugadores, si estamos jugando en vivo, una mesa de 9 o de 10 jugadores, o si estamos jugando una mesa corta de 3 jugadores. Aparte de los jugadores que han recibido cartas al comenzar la mano, también va a ser importante saber cuántos jugadores han invertido ya dinero en el bote. Es decir, si estamos, por ejemplo, en el botón y se ha tirado todo el mundo y solo quedan 2 jugadores con dinero invertido en la mano, de manera obligatoria, que pueden ser las ciegas, ciega pequeña, ciega grande. Por ejemplo, también puedes encontrarte en una situación, suele darse en partidas en vivo, en la que estás en mitad de la mesa, todavía nadie ha hablado, pero aparte de las 2 ciegas, también hay una ciega obligatoria que puede estar colocada en el botón. Esto también va a ser muy importante a la hora de determinar en nuestra acción preflop. Luego también, si por ejemplo ya ha habido dinero que ha invertido dinero en el bote de manera voluntaria, ya sea limpeando o subiendo la mano, también va a ser un factor muy importante. Entonces, si hay 3 limpers, si hay un limper, si hay un open raiser y 3 callers, etc. El número de oponentes que ya han metido dinero en el bote, tanto de manera voluntaria como de manera obligatoria, como ciegas o matadas de ciegas. El segundo factor determinante a la hora de tomar una decisión preflop va a ser la posición. No solo la posición que vamos a tener preflop, sino la posición que se nos va a quedar postflop. Es decir, qué posición vamos a tener respecto del resto de jugadores que van a estar en la mano. Y no solo eso, sino también qué posición tenemos sobre el resto de jugadores que queden por hablar. Es decir, si estamos abriendo una mano en mitad de la mesa en la que jugadores por detrás pueden pagarnos, esto va a hacer que juguemos la mano fuera de posición contra esos jugadores que nos han pagado. Pero si luego aparte nos pagan también jugadores fuera de posición, vamos a encontrarnos una posición que llamamos de sándwich, en la que tendremos posición relativa sobre algunos jugadores y no tendremos posición sobre otros. Todos estos factores van a ser muy importantes y los vamos a explicar un poquito más adelante. Tercero de estos factores va a ser el SPR o Stack to Pot Ratio, ¿vale? Este va a ser uno de los factores más importantes a la hora de determinar las estrategias post-flop y es por ello que va a ser importante que pre-flop tengamos muy claro qué SPR estamos creando post-flop. Como cuarto factor a tener en cuenta van a ser las tendencias de nuestros rivales, ¿vale? Pues imaginar que viene la mano limpia, antes de decidir si abrir o no una mano, es muy importante saber qué tendencias tienen los rivales de las ciegas, si son gente que se tira mucho, si defiende mucho haciendo call, si hace mucho 3-bet. O, por ejemplo, si un jugador limpea en primera posición y tenemos información de que siempre que limpea es para hacer el limp raise. Es decir, todas las tendencias que conozcamos de nuestros rivales y toda la información que tengamos de ellos va a ser un factor determinante a la hora de tomar nuestras decisiones preflop. Como quinto factor va a ser nuestra imagen en la mesa. No va a ser tan importante como el resto de factores, pero sí va a ser relevante en ciertos spots. Es cierto que este factor va a tener más importancia a la hora de tomar ciertas decisiones post-flop, pero pre-flop sí que va a tener cierta importancia y por eso lo hemos incluido aquí. Si los rivales tienen una imagen de nosotros porque llevan poco tiempo jugando con nosotros y dado a cómo se ha dado la partida hasta el momento, piensan que somos jugadores muy tight o por el contrario piensan que somos jugadores muy agresivos, podemos utilizar esta información en nuestra ventaja a la hora de desarrollar estrategias explotativas. Por último, y sexto factor a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión preflop va a ser el tipo de bote al que nos enfrentamos o el tipo de bote que estamos creando nosotros postflop. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, esto tiene relación con lo que hemos dicho anteriormente. Dependiendo del número de jugadores, la posición que tengamos, el SPR y demás, nos vamos a enfrentar a un tipo de situación u otra. No es lo mismo que nos llegue la mano limpia y estemos en el botón a que nos llegue la mano con un jugador que ha abierto y otro que ha resubido. O que un jugador ha abierto y 3 han pagado. Todos los factores anteriores van a determinar el tipo de bote que vamos a crear, ya que si, por ejemplo, tenemos jugadores muy débiles que están jugando un 80% de los botes fuera de posición,
independientemente de que nosotros resubamos a un jugador teniendo posición, lo más probable es que estemos creando una situación de SPR bajo multiway, ya que los jugadores por detrás van a pagar también. Es decir, este factor va a ser muy importante a la hora de determinar qué movimiento queremos realizar preflop, ya que deberemos adelantarnos a la acción y estimar qué probabilidad hay de que se cree un tipo de bote u otro. Ahora veremos uno a uno todos estos factores y profundizaremos un poquito más en cómo afectan a la hora de tomar nuestras decisiones preflop. Por tanto, vamos primero con el número de oponentes, ¿vale? En una partida de Polimit Omaha, de Six Max, la mayoría de situaciones en las que nos vamos a enfrentar van a ser una mezcla de dos tipos de situaciones, ¿vale? Van a ser o botes heads up o botes multiway. Digo la mayoría de situaciones porque va a haber, dependiendo del tipo de partidas, es más posible que nos enfrentemos a más botes multiway o más botes heads up. Por lo general, cuanto más alto juguéis y contra jugadores más competentes, la mayoría de botes que juguéis van a ser heads up. Mientras que cuanto más jugadores recreacionales os enfrentéis, o por ejemplo si estáis jugando en vivo, la probabilidad de que haya botes multiway va a ser más alta. Es muy importante este factor ya que la fuerza relativa de nuestras manos preflop va a variar sustancialmente dependiendo a cada tipo de escenario. No va a ser lo mismo una mano que va a jugar muy bien heads up que otra que va a jugar mejor en botes multiway. Si recuerdas del vídeo anterior, esto ya lo hemos comentado y como puedes ver, entrelaza bastante bien con los factores que estamos hablando hoy. Vamos a hablar de los tipos de botes que nos podemos enfrentar. Primero, los multiway. Vamos a ver dos tipos de botes multiway. Botes multiway con 4 jugadores o más, ¿vale? Este tipo de botes, por lo general, no van a ser muy habituales. Es cierto que alguno me puede decir, no, mis partidas siempre son botes de más de 4 jugadores y esto puede que sea incluso cierto en partidas de vivo, pero por lo general los botes multiway contra 4 jugadores o más van a ser los que menos se den. Cuando nos enfrentamos post-flop a este tipo de botes, lo más probable es que uno de los jugadores, ¿vale? Uno de los 4 jugadores o más, haya flopeado bastante duro. Y lo normal es que al showdown la mano ganadora sean las nuts. Esto es debido a la cantidad de rangos que hay en juego, ya que cuantos más rangos hay en la mano, más probable es de que uno de ellos haya flopeado muy duro o de que haga las nuts desde el flop hasta el river. Como ya hemos comentado en anteriores vídeos, intentar faroles en este tipo de botes no va a ser una muy buena idea. Y normalmente el hecho de que un jugador haya sido el riser preflop, es decir, el que tenga la iniciativa postflop, va a ser bastante irrelevante a la hora de determinar nuestra acción postflop, debido a cómo interactúan los rangos. Cierto es que esto es un factor postflop, pero el hecho de el número de jugadores que vayan a jugar la mano postflop va a determinar si queremos o no queremos entrar con nuestra mano antes del flop. Luego, los botes multiway más comunes van a ser los botes de 3 jugadores. ¿Vale? Estos sí que se van a dar más a menudo y junto con los botes multiway van a ser aquellos a los que más nos vamos a enfrentar. Este tipo de botes son los más complejos y difíciles de jugar, ¿vale? Por un lado, los solvers no tienen la capacidad de darnos soluciones muy concretas a este tipo de situaciones, ya que hay muchos factores en juego. Y dependiendo cómo sean ambos jugadores a los que nos enfrentamos, la estrategia va a variar muy a menudo. Por tanto, no es tan importante crear estrategias explotativas, sino cómo es la dinámica en este tipo de botes y contra qué tipos de rivales nos enfrentamos. En este caso, el riser preflop sí que va a tener cierta importancia. Y sí que es más probable que el jugador que ha subido preflop vaya a hacer apuesta de continuación o vaya a tomar una línea agresiva. Independientemente de que en Polimit Omaha los rangos preflop van a ser mucho más parejos en este tipo de situaciones, a diferencia de en otro juego como el No Limit Hold'em. Es por ello que a la hora de determinar cómo jugar este tipo de botes va a ser muy importante la textura del board y la posición que tengamos en relación con los jugadores agresivos y los tamaños de stacks que haya en juego en esta situación. Además, en este tipo de botes, obviamente las nuts van a ser muy relevantes, pero obviamente no tanto como en los botes de 4 jugadores o más. Por eso, cuando vayamos a tomar una decisión preflop, tenemos de ser muy conscientes de si el bote que se va a generar va a ser un bote multiway de 4 jugadores o más, de 3 jugadores, o, como vamos a ver ahora, si va a ser un bote heads up de 2 jugadores. Este tipo de botes se va a jugar de manera muy diferente a los anteriores dos que acabamos de comentar, y en este sí que va a ser bastante relevante el riser preflop en la mano. Luego, aparte de la dinámica de juego que va a haber, no va a girar tanto en torno a las nuts, ya que por lo general van a ser manos mucho más débiles a las nuts las que van a ganar la mano al showdown. No quiere decir que las nuts no sean relevantes, ya que sí que lo son, pero lo van a ser mucho menos que en botes contra 4 o 3 jugadores. Por tanto, el número de oponentes a los que nos vayamos a enfrentar post-flop va a ser un factor muy importante a la hora de decidir si vamos a jugar una mano o no la vamos a jugar y de qué manera la vamos a jugar. Ya si vamos a querer entrar haciendo call, ya que esto va a permitir que entren más jugadores por detrás haciendo call también, o de si vamos a preferir hacer raise intentando quitar jugadores de la mano lo antes posible, como acabamos de comentar en el vídeo anterior con las manos push y las manos pull. A continuación, vamos a ver el siguiente factor más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones preflop, que va a ser la posición, ¿vale?
Aunque pueda parecer obvio, jugar en posición es muchísimo más rentable que jugar fuera de posición, debido a, como ya hemos comentado, cómo interactúa las equities de las manos preflop. Por eso, el hecho de tener posición hace que podamos jugar rangos más amplios, ya que la variedad de opciones que vamos a tener a la hora de seleccionar nuestras estrategias post-flop va a ser mucho mayor. Es decir, cuando juguemos manos desde primeras posiciones, vamos a tener que seleccionar manos más fuertes, manos que hagan las nuts más a menudo, que cuando vamos a tener una mayor probabilidad de jugar con posición post-flop. Esto quiere decir, cuando estemos más cerca del botón, vamos a poder jugar rangos más amplios, porque de media vamos a jugar la mano con posición más a menudo, y esto nos va a permitir tener más maniobrabilidad y jugar algunos tipos de manos que se van a beneficiar de jugar la mano con posición. Por ello, lo siguiente que vamos a comentar es cuáles son las manos que se van a beneficiar más de jugar cuando tienen posición a cuando no tienen posición. Esto va a ser sobre todo aquellas manos que no tienen la posibilidad de hacer las nuts. Es decir, vamos a poder cometer errores mucho más graves cuando juguemos manos que flopeen manos marginales y a las que les cueste más hacer las nuts de media, cuando estemos fuera de posición, a cuando juguemos estas manos con posición, ya que con estas nos vamos a poder permitir dar cartas gratis, apostar por valor cuando lo creamos necesario y determinar el rango del villano de manera mucho más fiable cuando estamos IP, obviamente, que cuando estamos OOP. Dicho esto, por el contrario, aquellas manos que hacen las nuts más a menudo, obviamente van a jugar también muy bien con posición, pero no se van a ver tan dañadas las veces que juguemos este tipo de combinaciones fuera de posición. Estas van a ser pues aquellos combos que hacen sets muy grandes o que hacen coloradas nuts. No van a tener tanta dificultad a la hora de jugar fuera de posición como los otros tipos de combos que acabamos de comentar hace un momento. Por ello, a la hora de tomar una decisión preflop, va a ser muy importante saber si es muy probable que vayamos a jugar IP, ya que esto nos va a permitir tener mucha más flexibilidad a la hora de tomar decisiones con manos más marginales de una manera mucho más fácil. Otro factor muy importante referente a la posición va a ser la posición relativa, ¿vale? Esta va a ser la posición que nos va a quedar post-flop en relación con varios jugadores en la mano. Es decir, a diferencia de No Limit Hold'em, donde los rangos de OR y Call Call van a estar mucho más diferenciados, en Pot Limit Omaha, los rangos de OR y de Call Call van a ser bastante más similares, por lo menos en cuanto a equity o fuerza se refiere. Por ello, la iniciativa en botes multiway en Pot Limit Omaha va a ser mucho menos relevante. Acabamos de comentar en la anterior diapositiva que obviamente en los botes de 4 jugadores o más la iniciativa no va a ser para nada relevante, mientras que en botes con 3 jugadores va a tener cierta relevancia, aunque no mucha, y en los botes de Heads Up sí que va a tener más relevancia. Sin embargo, en este tipo de botes multiways va a ser mucho más relevante ser consciente de la posición de los jugadores agresivos respecto a nosotros y de la posición de los distintos stacks y los SPRs con los jugadores que están en la mano. Como he dicho, esto va a ser mucho más importante que quién ha sido el agresor preflop. ¿Por qué es esto? Pues bueno, porque si por ejemplo tenemos un jugador agresivo detrás, o tenemos un jugador pasivo delante, o tenemos un stack muy corto, nos va a permitir buscar ese check raise con manos más fuertes, o con manos a las que no les importe ver el turno, en el caso que sea check, check, check. Y no va a ser tan importante que el jugador agresor esté con posición sobre nosotros, ya que no va a ser tan probable que un jugador, por el mero hecho de haber abierto preflop, vaya a hacer CBT en el flop, simplemente porque su ventaja en el rango no va a ser tal. Sin embargo, si lo que ocurre, tenemos el jugador que abre, lo tenemos delante, pero detrás tenemos un jugador que es muy agresivo o que coquetea muchas más manos de las que debería, sí que podemos buscar ese check en ese flop, en ese tipo de situación, ya que, como hemos dicho, va a ser mucho más importante las dinámicas de la mesa que el hecho de tener iniciativa o no. Por tanto, a la hora de tomar nuestras decisiones preflop, también vamos a tener que ser conscientes de qué tipo de situaciones post-flop nos vamos a encontrar refiriéndonos a nuestra posición en relación con los tamaños de stack y la agresividad de los rivales. Vamos a ver el tercer factor, ¿vale? Este factor va a ser importantísimo a la hora de determinar nuestras estrategias y esto va a ser el SPR, ¿vale? Me habéis preguntado a algunos qué significa SPR y bueno, por eso está este vídeo, os lo voy a explicar. SPR hace referencia al término en inglés Stack to Pot Ratio. Esto es un ratio que simplemente nos va a dar la relación que hay entre el tamaño que hay en el bote y el tamaño de stack efectivo, ¿vale? No tiene por qué ser nuestro stack en concreto, sino el stack efectivo, que va a ser el stack más grande que hay en la mano. Es decir, si estamos jugando nosotros con 100 big blinds, pero el rival contra el que nos enfrentamos tiene 30 big blinds, el stack efectivo es de 30 big blinds. Si estamos jugando contra dos jugadores, nosotros tenemos 100 big blinds, otro jugador tiene 100 big blinds y otro jugador tiene 30 big blinds, nuestro stack efectivo contra el de 30 big blinds es de 30 big blinds porque no podemos jugar más dinero contra él, y nuestro stack efectivo con el jugador de 100 big blinds va a ser de 100 big blinds. Por tanto, a la hora de calcular stack to pot ratio o SPR, vamos a calcularlo dividiendo el dinero que hay dentro del bote entre el stack efectivo. Podemos tener un SPR contra un jugador de 1 o 1,5, mientras que contra el otro jugador podemos tener un SPR mayor, de 4, de 5 o de 10. Este ratio va a ser importantísimo ya que todas nuestras estrategias van a venir determinadas por este factor.
Por ello, como acabo de decir, como aprenderás en el resto de vídeos más avanzados de Peleo Brain, el SPR son los factores más importantes que va a determinar qué estrategias vamos a utilizar una vez estemos ya en el flop. Por tanto, debemos ser conscientes preflop de qué SPR estamos creando. Al igual que los anteriores factores que acabamos de comentar, la decisión que vayamos a tomar va a crear un tipo de SPR por flop. Y siempre antes de hacer un movimiento u otro, y dado también el tipo de mano que tengamos, vamos a estimar ya qué SPR vamos a crear post-flop y si nos interesa o no crear ese SPR. Vamos a explicar ahora cuáles son los escenarios más comunes que nos vamos a encontrar en una partida de pot límite maja, ¿vale? Los más comunes van a ser single reset pot, 3-bet pots y 4-bet pots. Ten en cuenta que SRP no es lo mismo que SPR, ¿vale? Esto simplemente son abreviaciones y sé que puede llevar a confusión, pero bueno, lo voy a explicar aquí porque es de vital importancia. SRP hace referencia a Single Reset Pot y SPR hace referencia a Stack to Pot Ratio. Esto, como acabo de explicar, es un ratio que nos va a decir la relación entre el tamaño del bote y el stack efectivo. Y SRP simplemente hace referencia a los botes Single Reset Pot, es decir, en los que sube un jugador y otro jugador paga. Puede ser un Single Reset Pot contra un jugador o contra varios, pero hace referencia a que solo hay una subida preflop, ¿vale? Single Raise. Luego están los 3-bet pots, que es un bot en el que alguien sube y otro resube. Y los 4-bet pots, que es un jugador sube, otro resube. Y el mismo jugador que ha abierto vuelve a resubir o incluso puede ser otro jugador por detrás. En todo juego de póker puede haber más escenarios que estos, ¿vale? Pero estos son los más comunes de todos. Y vamos a determinar qué SPRs nos van a crear, también dependiendo del stack que tengamos nosotros o el que tenga nuestro villano. Por tanto, dependiendo de los stacks en juego, el número de oponentes en la mano y el tamaño del raise, todas estas decisiones van a incluir una gran variedad de SPRs distintos. Sin embargo, para efectos prácticos, vamos a dibujar un poco cuáles son los SPRs más comunes dependiendo de los escenarios en los que nos enfrentemos. Por tanto, vamos a ver qué escenarios más comunes podemos enfrentarnos con 100 big blinds. Ten en cuenta que si al principio de la mano, en vez de 100 big blinds, tenemos 250 big blinds, el SPR que nos va a quedar en un single reset pot no va a ser el mismo, va a ser mucho mayor. De hecho, en ocasiones, un 3-bet pot con 200 blinds se va a jugar de manera más similar a un single reset pot con 100 big blinds, o un 4-bet pot con 500 big blinds se puede llegar a jugar muy similar a un 3-bet pot con 200 blinds, ¿vale? La cuestión es que cuando tú llegues al flop, cuentes cuánto dinero hay en el bote, lo divides entre el stack que te queda o el stack efectivo contra el que te enfrentes y ya sepas con ese número qué tipo de estrategia vas a querer emplear. Por tanto, vamos a ver SPRs más comunes con 100 big blinds. Utilizamos 100 big blinds a la hora de crear todas nuestras estrategias porque es el tamaño de stack más común y con el que vamos a empezar a jugar la mayoría de partidas. Por tanto, en los single reset pot, como hemos comentado, que son estos de aquí, el SPR medio que vamos a encontrar normalmente va a estar entre 8 y 15, ¿vale? Esto se considera un SPR alto. ¿Qué implicaciones técnicas va a tener este SPR? Bueno, pues en el caso de que queramos jugar todo nuestro stack teniendo 100 big blinds, vamos a requerir de 3 apuestas de pot para terminar all-in, ¿vale? Más concretamente con un SPR de 13, dado cómo funciona la aritmética del juego al ser pot limit, con 3 apuestas de pot terminaríamos all-in, ¿vale? Si tenemos más de 13 no lo conseguiríamos y si tuviéramos más no haría falta hacer 3 apuestas de pot y podríamos bajar un poco el tamaño de nuestras apuestas. Cuando nos enfrentamos a este SPR, el juego por stacks va a estar delimitado en torno a las nuts o casi las nuts, es decir, tenemos un SPR muy grande, no vamos a poder jugarnos la caja con manos muy débiles y la mayoría de las veces que los jugadores intenten jugar por stacks cuando tienen este SPR, van a tener manos muy muy fuertes, ¿vale? Que van a ser o las nuts en el flop o las second nuts o manos que tengan draws muy fuertes que puedan hacer las nuts en siguientes calles. En el siguiente tipo de botes que nos vamos a enfrentar más a menudo van a ser los 3-bet pots, ¿vale? Esto es cuando un jugador sube y otro jugador resube, ¿vale? Este tipo de botes nos van a crear SPRs de en torno a 3 y 5. En Peleo Brain tienes vídeos bastante detallados de 3-bet pots, tanto IP como OP, en la que vemos nuestras estrategias, tanto cuando estamos más cerca de SPRs tipo 3 a cuando estamos más cerca de SPRs tipo 5. Nuestra estrategia va a variar un poquillo y va a ser muy importante saber siempre en qué franja de SPR nos estamos jugando. Este tipo de SPRs, para jugar por stacks, nos va a caber todo en 2 apuestas de pot. Es decir, vamos a poner unos ejemplos más comunes, ¿no? Abre, por ejemplo, el botón, nosotros tribeteamos en small blind y el botón nos paga. El SPR que nos va a quedar va a ser entre 3,5 y 4, como hemos dicho, entre 3 y 5, dependiendo si tenemos un poquito del tamaño más grande, un poquito de tamaño más pequeño. Va a depender también de si el villano, por ejemplo, en vez de abrir a pot, ha abierto un poquito menos, ha abierto a 3 big blinds. Pero básicamente el SPR va a estar en torno a 3 y 5. Con este SPR, más concretamente con 4, si hacemos pot en el flop, el villano nos paga, haciendo pot en el turn, ya estaríamos con todo nuestro stack dentro. Este es un factor bastante importante a tener en cuenta.
Este tipo de botes o con este tipo de SPR, el juego por stacks va a venir marcado en la franja de fuerza de manos en torno a pareja más proyecto. Es decir, una pareja más un draw van a ser las manos que van a terminar por lo general all-in en el flop. Es cierto que obviamente las manos más fuertes también, pero empezar a meter la caja con manos más débiles que este tipo de manos no va a ser recomendable. Vamos a ver por último el otro tipo de botes más comunes a los que nos vamos a enfrentar, que van a ser los 4-bet pots, ¿vale? En 4-bet pots vamos a tener SPRs de en torno a 1, ¿vale? Y obviamente en SPRs de en torno a 1, con una apuesta de pot estaremos all-in. En este tipo de situaciones, en la franja, digamos, en la que los jugadores van a ir all-in o deberían de estar yendo all-in, va a ser con una simple pareja o un simple proyecto. Ya no hace falta tener una pareja más un proyecto, sino con una simple pareja o un proyecto de cualquier tamaño vamos a terminar all-in prácticamente siempre. Como puedes ver, este ratio va a ser muy importante y debes de empezar a acostumbrarte a ir calculándolo cada vez que te enfrentes a una situación post-flop. Por tanto, a la hora de pensar si jugar una mano pre-flop, deberemos de pensar qué SPR nos va a quedar y si nuestra mano va a ser capaz de hacer alguna de estas jugadas o si va a ser capaz de dominar algunas de las jugadas del villano. Por ejemplo, en single reset pot muy grandes, lo más importante va a ser dominar draws de nuts contra draws de semi-nuts o sets máximos contra segundos sets. Es decir, nuestros beneficios van a venir de dominar manos muy fuertes con manos mejores aún. Vamos a ver ahora como cuarto concepto a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión preflop, las tendencias de los rivales. Obviamente cada jugador es diferente, ¿vale? No podremos englobar a todos los jugadores dentro de una categoría en concreto, aunque sí que vamos a poder sacar conclusiones generales, ¿no? De ahí por eso marcamos cuando jugamos online a los jugadores con distintos colores. Es parte de nuestro trabajo como jugadores de póker determinar cuáles son las tendencias de los rivales a los que nos estamos enfrentando, ¿vale? Esto no es del todo fácil y va a requerir de cierta experiencia por tu parte a la hora de determinar esto. Pero vamos a tener una serie de herramientas, dependiendo si jugamos en vivo o por internet, para que nos puedan ayudar a la hora de saber cómo están jugando nuestros rivales. Por esto que acabo de comentar es muy importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Hay que ser muy, muy conscientes de las acciones que ocurren en la mesa, ¿vale? ¿Cuáles son las cartas que enseñan los rivales, los timing tells, etcétera? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si estás jugando, por ejemplo, en vivo, es muy desaconsejable que estés todo el rato pendiente del teléfono o que no estés mirando las manos en las que no estás involucrado. Hay muchos jugadores que hacen esto y por lo general suelen ser jugadores malos o mediocres. La ventaja que obtienes de estar atento en aquellas manos en las que tú no estás involucrado es grandísima. ¿Por qué? Porque vas a ver si tus rivales están haciendo faroles o no los estás haciendo. ¿Qué tamaños están empleando con esos faroles? ¿Qué tipos de cartas están enseñando al showdown? Y como puedes imaginar, aunque este factor no solo va a ser importante para tomar nuestras decisiones pre-flop, va a ser muy importante para tomar cualquier decisión a lo largo de una mano de póker. Aún así, es muy importante tenerlo aquí en los factores que tenemos de tener en cuenta a la hora de tomar una decisión pre-flop y por tanto te recomiendo que estés muy atento a las manos que enseñan los villanos al showdown, ya que esto es lo que nos va a determinar más sus rangos pre-flop. Otra de las cosas que podemos hacer es tomar notas. En vivo va a ser más complicado, pero en internet te recomendaría que tomaras notas de los rivales, ya que aunque aprender a leer el HUD e interpretarlo es muy importante y obviamente aquí es donde va a estar la mayor información en aquellas salas en las que nos permiten tener un HUD, tomar notas nos va a permitir ver algunas cosas que aunque los datos del HUD obviamente nos van a dar una información muy importante, el tomar notas nos va a dar información más precisa de cómo están compuestos los rangos del villano. Por tanto, te recomendaría que hicieras las dos cosas, que aprendieras a utilizar, a leer, interpretar el HUD y a tomar buenas notas de los villanos a los que te enfrentas. En cuanto al vivo o las salas que no permiten la utilización de HUD, pues te recomendaría el tema del uso de las notas, aunque en vivo no tanto, más para las salas que no te permiten el HUD, pero sí que estaría muy atento a las cartas que enseñan los rivales al showdown para determinar los rangos que están jugando en cada posición. Sobre todo van a ser muy importantes los valores generales del oponente, ¿vale? Esto van a ser pues, el VPIP, que significa Volume Put Money in the Pot, que estos son veces que un jugador pone dinero en el bote cuando no está obligado a hacerlo, ¿vale? Cuanto más alto sea este valor, esto lo podemos ver mirando el HUD, pero como ya os he dicho, podemos tener una idea aproximada del VPIP de un jugador sin tener el HUD. Cuando tú estás jugando en vivo y ves que un jugador está jugando un 50% de las manos, ya sabes que su VPIP es de un 50% y jugarás acorde tus rangos preflop. Luego también es muy importante el PFR, que es qué porcentaje de las manos están subiendo. Entonces hay un tipo de villano que puede estar jugando un 50, un 60, un 70% de la baraja y estar subiendo solo un 5, un 10%. Hay otros jugadores que a lo mejor están jugando un 40, un 50% de la baraja y aparte están subiendo un 30%, un 20%, jugadores muy maníacos.
Luego están los regulares, que van a estar jugando entre 20 y 25%, incluso 30%, y van a estar subiendo manos en torno a un 20 y un 30% también. Otros valores generales que nos van a ayudar a tomar nuestras decisiones preflop van a ser pues otros, como por ejemplo el 3-bet, ¿vale? ¿Qué manos están subiendo? El raise 15, que son cuántas manos están abriendo por posición, el 4-bet, etcétera, etcétera, etcétera. Para tener una idea aproximada de las tendencias de los rivales, no va a hacer falta una muestra muy grande. Cuando tengamos el HUD con 50, 100, 200 manos, estos valores ya nos van a dar bastante información para tomar nuestras decisiones. Y cuando jugamos en vivo, viendo 4, 5, 10 showdowns, es decir, manos que han enseñado al final de una mano, nos vamos a poder hacer una idea bastante clara de qué tipos de manos está jugando un villano en una situación concreta. Por tanto, ten muy presente las tendencias de los rivales a la hora de tomar tus decisiones preflop. Vamos ahora a pasar al quinto punto, que es la imagen, que os he dicho que no es tan importante como los otros que hemos comentado, pero sí que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Nuestra imagen en la mesa es la percepción que tienen otros jugadores de nosotros y de nuestro estilo de juego, ¿vale? Va a ser un factor importante a la hora de determinar nuestra estrategia preflop en muchos casos. Esto, cuando tenemos el HUD, no va a ser tan importante porque los villanos van a leer nuestro HUD, más que el hecho de que hayamos abierto 5 manos seguidos en una sesión, porque eso no les va a importar. Sin embargo, si tú llegas a una partida vivo, nueva, donde nadie te conoce, y da la casualidad de que has abierto 7 manos seguidas, esto, por un lado, vas a tener que tenerlo en cuenta a la hora de si vas a abrir una mano marginal, la mano siguiente para robar, que estaría en tus últimas manos de open race, quizás es mejor que te la ahorres y no la abras porque tu imagen en la mesa va a ser un poquito demasiado luz, debido a la imagen distorsionada que tienen los rivales sobre ti, ¿no? Como ya sabrás, en la escuela nuestro objetivo es construir estrategias lo más equilibradas posibles, pero una vez que desarrollamos cierta historia con un jugador, la imagen que este va a tener sobre nosotros nos va a ayudar a crear ciertas estrategias explotativas contra él. De todos modos, hay que tener bastante cuidado con este factor, ¿vale? Porque podemos entrar en un juego peligroso que puede hacer que terminemos por desequilibrar demasiado nuestras estrategias al entrar en el típico juego del yo piensa, que él piensa, que yo pienso, que él piensa, que yo pienso, ¿no? Esto al final nos va a meter en un sinsentido y lo que vamos a terminar haciendo es desequilibrándonos demasiado y a lo mejor los que nos convertimos en jugadores explotados somos nosotros. Es por ello que aunque debemos de tener en cuenta la imagen, sobre todo en situaciones concretas, no va a ser un factor tan importante como el resto de factores que hemos visto en las anteriores diapositivas. Una vez que hemos visto todos estos factores, vamos a ver el último, que va a ser el tipo de bote al que nos enfrentamos o al tipo de bote que estamos creando post-flop. Una vez que ponemos en conjunto todos los factores que hemos hablado y todos los factores que hemos hablado en el vídeo anterior, vamos a ver si nuestra mano es buena para el tipo de bote en el que nos estamos metiendo o si es buena para crear un tipo de bote u otro. Por tanto, vamos a ver que, como acabo de decir, por último, a la hora de tomar una decisión preflop, debemos de tener en cuenta, además de todos los factores que hemos comentado en este vídeo y los factores que determinan la fuerza de nuestra mano preflop, que eso es lo que vimos en el vídeo anterior, a qué tipo de bote nos enfrentamos y qué tipo de bote vamos a crear con nuestra decisión, ¿vale? Que eso lo acabo de explicar. Algunas de las situaciones a las que nos podemos enfrentar, ¿vale? A la hora de tomar nuestra decisión preflop van a ser las siguientes, ¿no? Pues la primera puede ser que nos llega la mano limpia, ¿vale? Esto puede resultar obvio, pero está bien que lo repasemos. Es decir, nos llega la mano sin ningún jugador habiendo metido dinero de manera voluntaria en el bote, solo están las ciegas, y tenemos la opción de subir, con lo que crearemos un single reset pot, o crearemos un 3-bet pot, porque en el caso de que abramos y luego nos resuban, o un 4-bet pot. Es decir, antes de subir en una mano tenemos que pensar cuál es la probabilidad de que ocurran todas estas cosas. Aquí os pongo un dibujito del escenario en el que nos enfrentamos y, por ejemplo, en este caso foldea UTG, foldea MP, foldea cutoff y llegamos aquí. Entonces aquí tenemos la situación de crear un single reset pot, porque si abrimos y nos paga uno de estos dos villanos, vamos a jugar un single reset pot con posición, que es uno de los escenarios más rentables. Bueno, la otra opción que puede ser es que foldeen los dos, que eso es más rentable todavía. Pero no es todo lo que puede ocurrir. También puede pasar que este jugador nos meta tercera y este jugador meta cuarta en frío. También puede pasar que este jugador se tire, este jugador meta tercera y nosotros podamos meter cuarta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, antes de abrir la mano ya tenemos que valorar todo este tipo de escenarios. Es decir, tengo una mano con la que quiero abrir porque juega muy bien un single reset pot, pero en el caso de que me three-beten voy a tener que foldearla. O en el caso de que me three-beten voy a poder forbetearla. ¿Vale? Son cosas que tenemos que pensar de antemano. Ahora bien, imaginar que si en vez de estar aquí, estamos aquí, la probabilidad de crear un single reset pot va a ser mucho menor, porque hay tres jugadores por aquí que hacen mucho más probable que tengan una mano fuerte o una mano que quieran resubirnos o que nos vayan a pagar. Por tanto, la probabilidad de crear un single reset pot es menor y la probabilidad de que sea un 3-bet pot o un 4-bet pot es mucho mayor. ¿Qué va a hacer esto? Pues bueno, va a hacer esto que cambiemos el tipo de manos que vamos a abrir. Cuanto antes estemos en la mano, abriremos un rango más estrecho. Como veis, este es un factor muy importante porque aquí estamos evaluando qué tipo de escenario nos vamos a encontrar post-flop. Otro tipo de escenario que podemos encontrarnos es cuando nos llega la mano con limpers, ¿vale? Este puede ser este caso aquí. En este caso estamos en el botón y nos viene la mano con dos limpers. Pues bueno, tendremos que evaluar si nuestra mano es suficientemente buena como para hacer roll
o si queremos overlimpear, ¿vale? Es verdad que no os recomiendo que hagáis overlimp, sobre todo en escenarios de partidas online en internet, ya que también, debido al rake que estamos pagando, nos va a interesar jugar las manos de manera agresiva o foldear. Ten en cuenta que aquí podemos crear varios escenarios. Aquí podemos rolear, es decir, subir contra limpers, se tiran estos, y a lo mejor este nos puede resubir. Por eso va a ser muy importante las tendencias de nuestros rivales y las notas. Si es un jugador que está, por ejemplo, limpiando en UTG y tenemos una nota que le hemos visto 4 veces limpiar UTG para hacer limp raise, rolearemos un rango de manos distinto a que si es un jugador que tiene un 60 de VPIP y un 5% de raise fisting y que no le hemos visto hacer el limp raise nunca. Entonces a ese jugador le rolearemos manos más loose de las que rolearíamos al otro jugador tight que tiene la estrategia esa chunga de hacer limp raise con 2 casetas. Otro tipo de escenario que podemos encontrarnos es cuando nos llega la mano abierta, ¿no? En este caso, pues podremos hacer call o podremos resubir, ¿vale? Debemos de tener en cuenta el rango del primer open raiser, es decir, con qué grupo de manos está abriendo. Para eso con el HUD nos va a ayudar bastante. Si no tenemos HUD, pues veremos qué tipos de manos se está enseñando. Y aparte de eso, deberemos de tener en cuenta qué tipos de jugadores tenemos por detrás. Si son jugadores que hacen mucho call incluso contra 3-bet, si son jugadores que foldean o si son jugadores muy agresivos que ante un call suelen squeezear de manera muy agresiva. Por tanto, a la hora de tomar nuestra decisión preflop, miraremos todos estos factores para ver qué tipo de bote podemos crear. Veremos qué manos está abriendo aquí y qué tipo de villanos tenemos por detrás. Otro tipo de escenario que podemos encontrarnos es cuando un jugador abierto y por detrás han pagado uno o varios jugadores. Este sería este escenario de aquí. Este jugador abierto y este apagado. Tendremos que determinar si queremos squeezear o no una mano. Como ya sabréis del tipo de los factores que hemos hablado anteriormente, el SPR que estamos creando cuando hacemos call, el SPR que podemos crear cuando hacemos pot y se tiran qué fall equity tenemos contra estos dos. Si nos paga uno, nos va a quedar un SPR de 4, nos va a quedar un SPR de 1, este jugador está short, ¿qué es lo que puede ocurrir? Hay un jugador short agresivo en la ciega, nos interesa más hacer call para que él squeeze. Todo este tipo de preguntas deberás hacértelas cada vez que vayas a hacer algo con una mano preflop. Como puedes ver, es bastante complejo, pero en este vídeo estamos intentando recapitular todas aquellas cosas que debes de tener en cuenta a la hora de tomar tu decisión. Por último, vamos a ver otro ejemplo, que es en el caso de que un jugador ha abierto y otro ha resubido, ¿no? Hay muchas más, por eso pongo aquí, etcétera, pero como ves aquí son 5 escenarios posibles que se dan bastante a menudo, sobre todo en partidas online. Y este escenario, por ejemplo, un jugador ha subido y otro ha resubido. Podría haber sido estos dos de aquí, o por ejemplo, podría haber subido botón y resubir small blind. En todo este tipo de escenarios, obviamente el SPR que va a quedar si decidimos entrar o decidimos resubir va a ser muy pequeño. Por tanto, tendremos que seleccionar rangos bastante estrechos. Y bueno, y con esto ya hemos visto todos los factores que debemos de tener en cuenta a la hora de tomar una decisión preflop. Como puedes observar, hay dos cosas muy importantes. Por un lado, qué factores van a determinar la fuerza de mi mano preflop y por otro, qué factores debo de tener en cuenta a la hora de jugar un tipo de manos u otras. Con estos dos vídeos de PLO Principios Fundamentales, creo que ya debes de tener más claro todas aquellas cosas que te debes plantear antes de decidir si entrar en un bote con tu mano y de qué manera entrar con ella. Si tienes cualquier duda, ya sabes que puedes preguntarme abajo en los comentarios o en los grupos de Discord habilitados para ellos. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo de Principios Fundamentales. Mucha suerte en las mesas.